Bueno, buenas tardes a todos bienvenidos. Primer encuentro de técnica de procesamiento del habla. Eh, pueden ver, voy hablando formal porque estamos para la grabación. Pueden ver en el aula virtual, ¿sí? Estamos compartiendo el aula virtual. Y esto va a ser el aula virtual del curso, en donde publicamos, de la misma forma que en ciencia de datos, las cuestiones por ahí más organizativas del curso, ¿sí? ¿Qué temas vamos a recorrer en estas 9 semanas? Hoy vamos a arrancar por acá. El enlace al cronograma, donde está todo más detallado, donde podemos ver la modalidad, etcétera, etcétera. Y luego a continuación tenemos la primera clase, ¿sí? Que hoy por un accidente, en realidad era una cuestión que ya había definido antes, que tiene que ver con una defensa en una mesa de examen de un curso de posgrado que doy en un TREF. La había definido hace varios meses. Las mesas de examen se definen un par de meses antes de la sustanciación. No sabía que este curso iba a arrancar en este momento y bueno, lo pude correr un poquito más para abajo. Empecé a las 5 pero no mucho más, porque posgrado en general la gente trabaja hasta tarde, más en capital. Nosotros por ahí tenemos un régimen un poco más tranqui en ese sentido. Pero bueno, acá tenemos el enlace. En general, cuando sea virtual, vamos a publicar con este formato, como para que estén atentos en naranja, seguro es el enlace a Zoom. Y acá un poco lo que vamos a trabajar en el día de hoy, ¿no? Vamos a trabajarlo a partir de estas tres presentaciones, ¿sí? Lo primero que quiero decir es que va a ser un curso que va a recorrer buena parte de las principales cuestiones asociadas al procesamiento del lenguaje natural, eh, que de alguna manera vamos a ir recorriendo todo el arco y vamos a ver un poco cómo fueron evolucionando las técnicas de modelado del lenguaje, recuperación de información. Vamos a hacerlo de manera aplicada, es decir, vamos a ver no solo la cuestión conceptual, sino la aplicación. Hay algunas cuestiones conceptuales que voy a explicarlas a fondo, ¿sí? Aunque luego no vamos a necesitar que lo entiendan o que lo hayan estudiado a fondo. ¿Sí? Hay unas cuestiones, por ejemplo, Transformers, que son súper complejas, vinculadas a redes neuronales, a multiplicaciones o productos entre matrices, etcétera, etcétera, que las voy a explicar, pero que luego del encuentro voy a decir, bueno, lo que nos interesa que entendamos, o nos vamos a centrar en entender qué hace, verlo más como una caja negra. ¿M? Pero lo vamos a ver a fondo en honor al conocimiento. Así que no se asusten si en algún momento entienden o no entienden algo, yo voy a tratar de que en los momentos en los cuales algo en particular sea vinculante para el curso, es decir, sea importante entenderlo, les voy a decir, che, presten atención a esto porque esto sí no se nos puede pasar. ¿M? De hecho, las tres cuestiones que vamos a ver hoy son cuestiones que van desde lo más sencillo eh, hasta lo más complejo, tres cuestiones que vamos a tener que entender. ¿Sí? Estas dos cuestiones son de sentido común. Estas dos primeras diapos, la primera tiene que ver con ubicar el procesamiento del habla dentro de la inteligencia artificial, entender con qué otras áreas del conocimiento, subáreas del conocimiento acciona, ¿sí? Con cuáles se vincula, y luego entender por qué los datos textuales o el procesamiento del habla es un mundo en sí mismo, ¿sí? Vamos a ver, ustedes dicen, bueno, para los datos booleanos o los datos numéricos no hay técnicas de procesamiento de datos numéricos, es decir, hay inteligencia artificial seca. ¿Por qué sí lo hay para técnica de procesamiento del habla o del texto? Porque es un dato que por lo complejo de su naturaleza es menester o es importante abordarlo especialmente. Entonces vamos a ver por qué es importante las técnicas de procesamiento del habla, abordarlas con un conjunto de técnicas particulares. Y ya hacia el final del encuentro de hoy nos vamos a meter con el primer modelo computacional de representación del texto para computadoras. ¿Mm? Así, esto por ahí es lo más complejo que vamos a ver hoy. Así que traten de ir graduando las energías. ¿Mm? Hasta acá, está claro, Uriel, Arnaldo, ¿todo bien? ¿Se escucha Sí, bien? sí, sí, Todo sí. claro. Bien. Bueno, empecemos. ¿Eh?
Estas diapos están basadas en un curso de inteligencia artificial, un curso de posgrado de inteligencia artificial que doy en la Universidad de Luján. Lo comento por ahí alguno de ustedes, Daniela, por ejemplo, le puede resultar conocido. ¿M? Y además para que ustedes tengan más o menos alguna relación de la profundidad de los conocimientos. Es decir, son conocimientos que no se sacan de la revista Villiquen, sino que se dan en un curso de posgrado. ¿Sí? Entonces, está bueno por ahí entender eso. Bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, lo primero que tengo que hacer es conceptualizar inteligencia artificial. A mí es un concepto que me gusta mucho porque es súper sencillo y súper entendible, que es de nada menos que Marvin Minsky. Marvin Minsky es el creador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. El MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo han escuchado nombrar, ¿no? Me imagino que probablemente MIT, ¿sí? El MIT. Lo van a ver, incluso en las películas. Iron Man, por ejemplo, trabajaba con el MIT en el desarrollo de su traje. Es decir, es el instituto tecnológico más, o uno diría, está entre los. Me animaría a decir que junto con Stanford son los más importantes del mundo. ¿M? Y él creó nada menos que el Laboratorio de Inteligencia Artificial ya por la década del 70. De hecho, él estuvo, Marvin Minsky, así se escribe, en el Congreso de Dartmouth, que el Congreso de Dartmouth fue en el año 58, creo, el momento en el cual se adopta la palabra o el concepto de inteligencia artificial para esta área del conocimiento. Es decir, fue uno de los creadores del término, para que se den cuenta la importancia de este tipo. Y es lo que plantea Marvin Minsky, dice, la inteligencia artificial es todo aquello que, que hace una computadora, pero que si lo hiciera un humano requeriría inteligencia. ¿Sí? Es decir, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, algo que hace la computadora, pero que si lo hiciera un humano necesitaría inteligencia para hacerlo. ¿Sí? Eso es para Marvin Minsky la inteligencia artificial. Ahora bien, claro, a lo largo de los años, la realidad es que se desarrollaron diferentes áreas de conocimiento vinculadas, ¿sí?, a la inteligencia artificial. Por un lado, la vamos a ir eh, repasando, pero bueno, acá podemos ver este árbol, que si bien no es el más bonito de todo, es bastante completo respecto a las áreas que aborda la inteligencia artificial. Machine Learning, ¿sí? Aprendizaje automático, que la parte de la inteligencia artificial que vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre. Recuerden que hay un curso de es el curso siguiente de este trayecto, se llama procesamiento del aprendizaje automático o algo así, es el siguiente curso de este trayecto. Ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con Machine Learning. Luego hay otra área que es por ahí más viejita, que viene de la inteligencia artificial simbólica, que se llama sistemas de expertos. El planning también es algo vinculado por ahí a sistemas expertos de otro momento. La robótica es otra área de inteligencia artificial. Bien, hoy la robótica, al igual que la inteligencia artificial basada en procesamiento del habla, está muy de moda. ¿Sí? Vieron, por ejemplo, que en Estados Unidos Elon Musk reutilizó ahora hace poquito, 2 meses, tomó la decisión de una planta que estaba abocada a desarrollar la línea S de Tesla, es decir, fabricaba autos, la cerró esa línea de producción para reutilizar esa fábrica para el desarrollo de robots. Vieron toda la cuestión vinculada a los robots humanoides que aparecieron en China en los últimos meses y toda la cuestión que se viene, toda la robotización de las empresas como Amazon, incluso algunas cuestiones se están dando acá en Latinoamérica. Bueno, esta es un área que hoy está muy vigente. ¿M? Luego todo lo que tiene que ver con Computer Vision, ¿sí? Ustedes van a tener un curso el año que viene, nada menos que 7 horas semanales sobre visión por computadora, también es un área súper picante de la inteligencia artificial. Y luego está lo que tiene que ver con NLP, ¿sí?, o procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento de voz. Esto
que hasta mediados del 2010, de la década de 2010, se veía como dos áreas distintas. Hoy se llama procesamiento del lenguaje, ¿sí? O procesamiento del habla. Es decir, nosotros lo que vamos a trabajar en este curso son estas dos subáreas de la inteligencia artificial. El procesamiento del lenguaje natural, que en su momento se llamaba procesamiento del lenguaje básicamente al procesamiento del texto, ¿sí? Es decir, cuando procesábamos texto, todas las técnicas vinculadas a procesar texto se llamaban NLP. Y todas las técnicas vinculadas al procesamiento de voz se llamaban reconocimiento de voz. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de modelos que trabajaban sobre reconocimiento de voz lo hacían a partir de transformar la voz en señales, ¿sí? Hoy este campo se unificó mucho a partir de que aparecieron técnicas vinculadas a la arquitectura de Transformer, que ustedes vamos a ver con bastante detalle, que pueden hacer estas dos cosas, tanto reconocer voz como reconocer texto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá un poco cómo está dividida la inteligencia artificial y cómo entramos nosotros dentro de eso? Sí, sí. Bien. Sí, sí, Cualquier cosa, somos re poquitos, así que, che, me paran, Uriel, me decís, Juan, esto no lo entiendo, o Arnaldo lo mismo, que está sí, bueno, sí. lo hacemos menos monótono. ¿M? Gracias, por ahora todo claro. Genial. Bueno, esto es importante, en realidad vamos a ver que muchas veces, y en este curso va a pasar, vamos a estar aplicando NLP y Machine Learning, es decir, no son áreas que están totalmente separadas, sino que van a ir interactuando una con otra. ¿M? Bien, vamos a recorrer un poquito de pasada todas estas áreas que nombré, fui nombrando un poco de memoria, preparé una diapo por cada una de ellas. Bueno, en primer lugar, Machine Learning. Machine Learning fue la parte de la IA que estuvo muy de moda, obviamente, o que estuvo en auge, diría, no de moda, porque es algo que se aplica de verdad, no fue un concepto de la moda, eh, entre la entre el 96 y 97, a partir del paper de Fayad que ustedes conocen, y fue, le diría que hasta que apareció Transformer y luego los modelos de lenguaje, eh, todo lo que se hacía con inteligencia artificial era machine learning. ¿Sí? Hoy con el tema de Transformers, de ChatGPT, etcétera, etcétera. Hoy, cuando uno dice IA, piensa más en procesamiento del habla, en procesamiento del lenguaje natural. Cuando hace 5 años decíamos IA, estábamos hablando en general, hablábamos de estas cosas. Si hace 50 años decíamos IA, estábamos hablando particularmente de estas cosas. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. No es que sea una sola cosa la inteligencia artificial, sino que las áreas que conforman la inteligencia artificial van como teniendo su auge a partir de los distintos descubrimientos. Machine Learning, que es? Básicamente es la capacidad que tienen las computadoras de aprender a partir de los datos. ¿Mm? Arnaldo y Uriel, los dos saben programar, estuvieron con un curso de programación. ¿Y qué es la programación? ¿Qué les parece que es la programación? ¿Qué nos permite la programación? Así entre amigos, ¿eh? No me lo cuente a mí que soy profe de programación. Si le tuvieran que decir a su padre, a su hermano, a su amigo, ¿qué es la programación? ¿O qué te permite hacer la programación? ¿Qué dirían? Y lo que te permite decirle a la computadora lo que tiene que hacer. Exacto, me encantó el concepto, ¿sí? Si somos capaces de entender eso, entendimos todo. Es lo que nos permite, es un lenguaje, ¿sí? Como un idioma, en realidad son muchos, que nos permite decir a la computadora qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la particularidad de eso? Bueno, justamente lo que dijo Arnaldo. Tengo que decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer y cómo. Eso es la programación. ¿Sí? Hola Seba, ¿cómo va? En cambio, en Machine Learning, ¿ven? Yo acá tengo, a partir de programas y datos, le digo a la computadora qué hace. ¿Sí? Y procesa una salida. En Machine Learning no. Yo le digo a la computadora, yo tengo, para estos datos la computadora hace esto. Para este dato la computadora hace esto. Y la computadora a partir de los datos y las respuestas escribe el programa. Es decir, enuncia qué es lo que tiene que hacer. ¿Se entiende la diferencia? Ya no le digo a la computadora qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, sino que le indico cómo se hace y ella aprende a hacerlo. Por eso es aprendizaje automático. Pues la computadora aprende, no a partir, no, desarrolla o realiza, no a partir de programas, sino a partir de datos. ¿Se entiende? Yo le digo, por ejemplo,
Imaginen que tengo una tabla, ¿sí? Vamos a seguir con el ejemplo, más allá de que es feo, es un ejemplo bastante claro, el de tumores, ¿sí? Imagínense que esta es una tabla con datos de tumores y acá es tumor positivo, si un tumor maligno o negativo. Y yo acá le digo, por ejemplo, ancho del tumor, alto del tumor, ¿sí? Peso del tumor. Entonces, acá le doy datos de alto, ancho y peso. Cuando tiene determinado alto, determinado ancho y determinado peso, es un tumor positivo. Cuando tiene otras características, es negativo. ¿Qué es lo que va a hacer la compu? No estoy diciendo si la computadora, si el tumor tiene este ancho, ¿sí? Yo le muestro datos. Y el tipo aprende cuáles son las características que hacen que un tumor sea positivo o que sea maligno y cuáles son las características que hacen que un tumor sea negativo. ¿Se entiende la diferencia entre la programación convencional y machine learning hasta acá? ¿Se ve? Vamos a ir trabajando sobre técnicas de aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo. Esto lo van a saber, es una de las cosas que más van a saber cuando terminen la carrera. Pero por ahora, con que se entienda el concepto me alcanza. ¿Se entiende? ¿No? Yo Entonces, entré recién porque tuve que instalar el programita, pero por lo que escuché, fue entendiendo. ¿sí? Entonces, no le digo a la computadora cómo hacer lo que tiene que hacer, sino que le muestro datos y la computadora aprende a partir de los datos. ¿Sí? No le paso el programa. Bueno, otra, otra área de la inteligencia artificial son los sistemas expertos, ¿sí? Que son sistemas por ahí más de otra época. Como les decía, los sistemas expertos estuvieron muy de moda en la década del 60-70. Y la idea de los sistemas expertos era: yo tengo una base de conocimiento, o modelo una base de conocimiento, y el software toma decisiones a partir de esa base de conocimiento. Un ejemplo muy claro, eh, muy claro, son casos de éxito fueron, por ejemplo, los sistemas expertos aplicados a medicina, en donde yo le decía, si el síntoma es tal, la enfermedad es tal otra, si el síntoma es tal, la enfermedad es tal otra, si el síntoma es tal, la enfermedad es tal otra. Es decir, yo, yo como ingeniero del conocimiento, ¿sí? Agarraba a un experto humano, por ejemplo, un conjunto de médicos, y empezaba a decirle, bueno, dame las reglas de las enfermedades. ¿Qué son las reglas? Los síntomas, ¿sí? Y las enfermedades. Dame las reglas. Y bueno, uno lo iba transcribiendo a un conjunto de reglas del tipo sí entonces, y luego todo eso quedaba registrado en una computadora. Cuando venía una persona con un conjunto de síntomas, se buscaba en la base de conocimiento y en función de las reglas que tenía cargada, me iba a decir cuál era la enfermedad que tenía la persona. ¿Cuáles le parece que son las limitaciones y los problemas que pueden tener este tipo de sistemas? ¿Por qué ya no se usan más? Y yo calculo que porque lo que te puede llegar a olvidar el experto, o si en alguna pregunta no te diste cuenta de hacerla, eso ya quedó fuera. O- Exactamente, los sistemas expertos eran tan buenos como su base de conocimiento. ¿Sí? Si yo tenía una base de conocimiento que tenía en cuenta todos los casos, iba a responder bien. Ahora bien, en problemas tan complejos como los que estamos abordando, como los que se dan en este momento, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil determinar de antemano, como bien plantea Seba, todos los casos, ¿sí? Para modelar el sistema. Bueno, el procesamiento del lenguaje natural. Esto un poco lo comenté, ¿sí? Antes, tanto el procesamiento del lenguaje natural, lo repito por Seba, como el reconocimiento de voz, ¿sí? Eran dos áreas bastante separadas desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Hoy, cuando hablamos de técnica de procesamiento del habla, como se da en este curso, en general vamos a estar hablando de las dos cosas, del procesamiento del lenguaje natural y del reconocimiento de voz. De hecho, nosotros vamos a tener la primera parte en donde vamos a trabajar sobre el procesamiento del lenguaje natural a partir de texto, y en la segunda parte del curso nos vamos a meter con voz. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, porque antes se veían como dos áreas distintas, como les comentaba antes, tanto Auriel como Arnaldo. Porque al principio las técnicas que se utilizaban para el procesamiento del lenguaje natural eran más bien estadísticas, ¿sí? De índole estadística. Y las técnicas que se utilizaban para el procesamiento de voz o reconocimiento de voz tenían que ver con el procesamiento de señales, ¿sí?
Hoy la verdad es que las técnicas a partir del descubrimiento, del planteamiento de la arquitectura Transformer, que es una arquitectura de representación del lenguaje, tanto voz como texto, muy potente, se ven más hermanados, ¿sí? Se habla se habla del habla o de la comunicación, tanto verbal como escrita. Son incluso hasta los videos también, ¿sí? El procesamiento de videos vinculado a la comunicación también se ven dentro del mismo área de técnica de procesamiento del habla. Eso es importante entender, que antes esto que parecían dos áreas, hoy parecen más un área hermanada. Bueno, otra de las áreas de inteligencia artificial tiene que ver, lo que estamos haciendo, Seba, vos que te conectaste un poquito más tarde, es repasar, ¿sí? A partir de este esquema, ¿sí? Que está en esta diapo, cuáles son todas las áreas de la inteligencia artificial para luego meternos en estas que son las que nos interesan en este curso, ¿sí? Las que nos interesan en este curso son procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento de voz, que son las técnicas de procesamiento del habla, que son las que vamos a trabajar en este curso, que así se llama. Bien, como Dale, para buenísimo. recuperarlo a Seba. No obstante, estamos recorriendo todas como para que les quede un panorama entero de qué cosas les faltan saber y qué cosas van a ver más adelante. Y como les decía, si bien visión por computadora, Computer Vision no van a ver en este curso, en tercer año tiene un curso de 7 horas semanales sobre visión por computadora, que también es un área súper caliente de la inteligencia artificial. Que básicamente lo que hace es enfocarse, ¿sí? En que las computadoras puedan interpretar imágenes. Imágenes ya sean imágenes o videos, ¿sí? Que son de alguna manera secuencias de imágenes, como sabrán. Luego está la robótica, ¿sí? Otra área de inteligencia artificial también súper caliente, a partir de lo que hablamos antes de los robots humanoides y toda la cuestión de Tesla que les comenté. Y otra área que por ahí es un poquito más vieja, pero empieza a tomar nuevamente vigencia a partir de los modelos de lenguaje, es el área de planning o de optimización de operaciones, en donde básicamente le enseñamos a una computadora a pensar. El planning, vieron que al principio dijimos, las áreas de la inteligencia artificial no son compartimentos estancos, es decir, no funcionan separadas, lo escribimos acá, sino que se relacionan. El planning es un área de inteligencia artificial que ayuda a razonar a la computadora. Entonces es un área que está dentro de tanto el procesamiento del lenguaje natural como los sistemas expertos, como la robótica o la visión por computadora. Así que esas son un poco a grandes rasgos, ¿sí? A grandes rasgos las áreas de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros deberíamos poder a esa técnica, a esa tecnología, a esa herramienta, categorizarla de acuerdo a alguna de estas áreas. Es decir, si yo estoy hablando de visión por computadora, entonces estoy hablando de inteligencia artificial. Si yo estoy hablando de técnica de procesamiento del habla, entonces estoy hablando de inteligencia artificial. ¿Vieron? Que a veces dice la gente, dice, la IA, le pedía a la IA que me haga tal cosa. Bueno, según a la IA que le estoy pidiendo y que haga qué cosa, estoy tocando alguna de estas áreas. ¿Se entiende? Cuando yo digo le pedí a ChatGPT que me escriba un texto, bueno, estoy trabajando con el área de procesamiento del lenguaje natural de la inteligencia artificial, ¿sí? Es verdad que está dentro de la IA, pero ustedes como especialistas tienen que ser capaces de identificar además dentro de cuál de las subáreas se encuentra esa tecnología. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, Terminamos sí, la... bien, bien. Bien, fenómeno. Terminamos la primera diapositiva. Yo lo que hago es